esta iglesia, en este templo de Nuestra Señora de las Victorias. Algunas caras son conocidas, otros no. ¿Quién? ¿Ustedes son de por acá? ¿De dónde vienen? De España. Bienvenidos. Bueno, ¿usted? De Italia. Ah, esto es internacional. Bien. Ustedes, tú de por acá. Ustedes de La Plata. Bueno, esta iglesia no tiene muchos años, aunque tiene bastantes, 142 años. Es de las primeras de Buenos Aires. Se la construyó, se inauguró en 1883 por voluntad de una donante, Magdalena Dorrego de Ortiz Basualdo, que era de las damas de caridad de San Vicente de Paul, que están aquí al lado, y ella misma, junto con las damas de caridad y la congregación de los padres vicentinos, habían construido e inaugurado el Asilo del Norte, que se llamaba, para los niños más desfavorecidos de esta zona de Buenos Aires. En ese tiempo, Buenos Aires, esta parte no era lo que es ahora. Buenos Aires en ese tiempo todavía estaba sobre el puerto de Buenos Aires, Puerto Madero, La Boca, San Telmo, era como el centro comercial. Aquí había algunas casas en los alrededores y se construye esta iglesia en ese tiempo aquí, como prolongación de alguna manera de lo que era el asilo para niños abandonados o en situaciones difíciles en aquel momento. Ella quiere donar esta iglesia para que sea también un espacio de celebración de la fe, y el mismo día que se la inaugura habíamos llegado los primeros misioneros redentoristas, otra congregación religiosa, así como están los salesianos, los jesuitas, franciscanos. Estamos también los misioneros redentoristas, que fuimos fundados por San Alfonso en Nápoles, Italia, en 1732. Los redentoristas alemanes vienen a venir a fundar la congregación aquí en Argentina, que no había misioneros redentoristas todavía, y entonces se trae esta iglesia recién construida, y no estaba decorada como está decorada ahora, estaba pelada, para decirlo rápido, y además era un poquito más pequeña, sobre todo en esta parte del altar del presbiterio, ¿no? Después se la fue ampliando y se la fue decorando como está hasta ahora en estos días. Y entonces desde ese momento nosotros estamos a cargo de esta iglesia que quiere seguir acompañando y quiere seguir ayudando en la fe a esta comunidad. En el año 1907 se inaugura, se coloca y se inaugura el órgano de tubo que tiene nuestra iglesia, desde Alemania también, de la firma Volker, que ahora nuestro organista nos va a explicar mejor, y también es parte de esta iglesia para acompañar la celebración litúrgica. Antiguamente era solamente el órgano lo que ayudaba en la celebración litúrgica. Actualmente hay guitarras u otros instrumentos, pero el órgano más, el instrumento por excelencia, siempre ha sido el órgano en las celebraciones litúrgicas. Si quieren más explicar algo del órgano, continuamos con otra parte de la iglesia. Bueno. Buenas noches. Yo empecé a interpretar en esta parroquia en el año 2002, hace ya 23 años. Es un órgano hermoso, es el padre, inaugurado en el año 1906. Dentro de poco se van a cumplir 118 años de esa inauguración, porque según dicen los equipos de la parroquia, la bendición de este instrumento se hizo en vísperas de la fiesta de Inmaculada Concepción, el
el 7 de diciembre de 1906. Además, se puede conocer la fecha exacta de la construcción del instrumento porque está en una pequeña placa de porcelana en la consola, que es el mueble donde están los teclados y donde se toca el instrumento. Y también está el número de fabricación del órgano de la firma Walker de Alemania, tiene el número de fabricación 1309. La firma Walker, según dicen los libros de organería, fue una de las 4 casas constructoras más famosas del siglo XIX. Una era la firma Cavalier-Coll, de Aristide Cavalier-Coll, una firma francesa, que acá en Buenos Aires también hay órganos de esa fábrica. Por ejemplo, acá cerca, en la Basílica de San Nicolás de Bari, hay el órgano principal y también hay un órgano en la cripta que pertenece a esa firma. Después hay 2 firmas que eran muy famosas, pero acá a Argentina no llegaron órganos de esa fábrica, que era la firma Sauer, una firma alemana, y la firma Willis, que era una firma inglesa. Pero la firma Walker fue una firma muy famosa y todavía sigue construyendo instrumentos, y el más notable de instrumentos de esta fábrica es el de la Catedral Primada, la Catedral Metropolitana, que es el más antiguo que está en Argentina. Fue fabricado en el año 1871, en ese momento Sarmiento era presidente, para que tengamos en cuenta la antigüedad del instrumento, y ese instrumento lleva el número de fabricación 263. Así que tenemos casi 1000 órganos entre el de la Catedral de Buenos Aires y el órgano que nos ocupa. Después los otros órganos Walker, también primeros que llegaron acá a Argentina, está el de la iglesia Santa Felicitas, en el barrio de Barracas, frente a la Plaza Colombia. No sé si alguien conoce ahí la zona de Barracas. Es un órgano más pequeño, del año 1873. Y el otro órgano está en una localidad de la provincia de Buenos Aires, en Magdalena. De los órganos Walker también es muy importante mencionar acá en la ciudad el órgano de la iglesia de la Merced, ahí en la zona donde hay bancos. Estoy viendo en la calle Reconquista y Perón, justo frente al Banco Central. Hay un órgano Walker muy grande de 3 teclados que se sabe que ahí dio un concierto el célebre compositor y organista francés Camille Saint-Saëns cuando estuvo acá en Buenos Aires. Es un órgano del año 1897. Estos son los órganos más notables debido a su antigüedad y también debido a la calidad de la construcción, porque si bien las firmas continuaron haciendo órganos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial implicaron un deterioro en todo lo que tenía que ver con la fabricación de instrumentos musicales y también, bueno, con todo lo que trajo la guerra y la posguerra. Así todo, continuaron entrando instrumentos, por ejemplo, hay otro órgano Walker acá cerca en la sinagoga de la calle Libertad, que es más moderno, pero es un poco más pequeño que el que tenemos acá en la iglesia de los Pintores. Como para comentarles cómo es el órgano, si quieren pueden venir acá adelante al conservatorio y les enseñaremos la parte de atrás del templo, porque bueno, normalmente en las celebraciones vemos la parte del altar, pero muchas veces no nos detenemos a ver cómo es la parte de los coros. Este templo tiene 2 coros, algo que no es usual. Tenemos el coro inferior, que es el que está tapado con cortinas, pero bueno, ahí hay lugar para que se puede instalar una orquesta sinfónica. Y el coro de arriba, que es el coro destinado al órgano. Ustedes ven que arriba hay un balcón muy bonito. Bueno, ese balcón no era original. Si les interesa, acá voy a dejar unas fotos originales donde van a ver que estaba construido ese balcón cuando se inauguró el órgano. Ese balcón se construyó después y eso hace que tal vez la fachada no se llega a ver bien desde donde están los bancos, sino que hay que venir, por eso lo comentaba, los entonces van a venir acá al altar. ¿Y por qué se cree que se hizo eso? Bueno, porque la consola, que es el lugar donde se toca el órgano, estaba detrás de la fachada que está a mi derecha. Y eso seguramente implicaba que no
entraba ahí el coro para cantar y para hacer las celebraciones, y el coro cantando en la parte de abajo con el organista arriba, seguramente era muy difícil de coordinar. Otra idea es que tal vez la consola hubiera estado abajo, pero eso yo lo descarto porque no hay un signo de que haya una comunicación de todo lo que tiene que ver lo que se llama el sistema de transmisión entre la consola y los tubos. Cuando hablo de la consola y los tubos, la consola es donde están los teclados, donde uno interpreta, pero los tubos están distribuidos en los dos primeros arcos que vemos acá en el coro. La consola ahora está ubicada en el centro. Si ven acá van a ver que hay un mueble justo en el centro y ahí es donde se interpreta. De todos modos, el organista no ve el altar. O sea, cuando uno interpreta la celebración la tiene que seguir solamente por el sonido. Y solamente se llega a ver el frente del altar por un pequeño dispositivo que hicieron a la consola, como si fuese una mirilla, y ahí entonces se puede ver cuando en su casamiento se lo llevaron el altar. Si se fijan en toda la balaustrada del centro agregado, ahí en el medio falta una columna. Y no es que falte porque se cayó o porque se perdió, sino que esa columna se quitó precisamente porque desde ahí, con esa mirilla, donde se puede ver el altar. De hecho, la columna está guardada y se conserva. Se perdió. Hoy en día tendríamos sistemas mucho más modernos con una cámara de video para poder ver el altar, pero bueno, pensemos que el órgano está en actividad desde el año 1906 y bueno, no sé exactamente cuándo se construyó ese coro agregado, pero bueno, seguramente fue pocos años después. ¿Se entiende hasta acá más o menos? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Bueno, ¿cómo están dispuestos los tubos del órgano? El órgano tiene dos teclados y pedalera. Dos teclados que se tocan con las manos, más el teclado de pedal. Cada teclado tiene 56 teclas. Los teclados de los órganos son tienen menos extensión porque es el teclado de un piano. Normalmente estamos acostumbrados a ver el teclado largo del piano, pero no. El órgano tiene 5 octavas o en este caso 4 octavas y media de extensión cada uno. Todos los órganos son así. Y después tenemos el teclado de pedales, en este caso de 30 pedales que también acciona sonidos. Eso permite generalmente interpretar los sonidos graves que dan el apoyo armónico a toda la interpretación. También lo que permite la pedalera es tocar obras en forma de trío, donde yo asigno un sonido a un teclado, otro sonido a otro teclado y otro sonido a la pedalera. Vemos que el órgano tiene 3 fachadas, pero sin embargo la única fachada real es la del medio. Los tubos del medio suenan, que corresponden a un registro que se llama principal. Cada tubo es como si fuese un silbato. Les cuento que estos tubos no son de este órgano ni fueron retirados de ningún órgano, fueron tubos que están fabricados con fines didácticos. Yo compré a través de internet, me lo mandaron desde Alemania. Bueno, este es un tubo de lo que se llama juego de principal. Cada tubo es como si fuese un silbato, recibe aire desde abajo cuando se abre la válvula. Al bajar una tecla se abre una válvula y permite el ingreso del aire. Y el aire al chocar contra este filo, como si fuese un silbato, produce el sonido. Este tubo da una nota mi. Por supuesto que este tubo es mucho más chico que los que tenemos ahí en la fachada. Estos tubos están detrás de la fachada en el interior. Alguien estará preguntando, bueno, pero ¿cuántos tubos tiene este órgano? Bueno, tiene alrededor de 1.300 tubos. 1.300 tubos. Están en varias filas detrás de la fachada. Y para tener en cuenta qué espacio ocupa el órgano, lo podemos ver acá en la planta baja. El órgano, o sea, la cantidad de tubos que están instalados ocupa desde la pared donde está el altar, donde están los restos de Antonio Solari, hasta toda la parte central y donde está la puerta de vitrón.
La única parte que está vacía es la parte que está a mi derecha, que es donde está la escalera que tiene el acceso. Y ahí es donde se cree que estuvo por primera vez instalada la consola antes que se ampliara esta zona para que estuviera la consola y el coro pudiera estar junto con el organista. El órgano también tiene tubos de madera que no están a la vista, pero están en el interior. Adentro del órgano hay un tubo como este que tiene 5 metros de largo. 5 metros de largo. ¿Por qué? Porque la altura donde están los tubos es más que ese arco que tenemos, o sea, el cielo raso es más alto. Este órgano no tiene una caja de madera, digamos, donde están ubicados los tubos, sino que ya en la arquitectura de la iglesia se hizo un nicho para albergar todos los tubos en ese lugar. Y significa que arriba de esos arcos está decorado con pinturas. ¿Sí? Por ejemplo, la pintura que está a la derecha es Santa Cecilia tocando el órgano. Bueno, los tubos de madera ven que tienen sección cuadrada o sección rectangular. Este registro se llama Gedacht o bordón y produce el sonido como si fuese una flauta. ¿Sí? Este tubo da un sonido del do del centro del teclado, pero para tener todo el registro necesito un tubo por cada nota del teclado para este registro. Después tenemos estos tubos que no tienen boca, que son los que se llaman registros de lengüeta. Estos tubos, yo lo puedo desarmar y acá adentro tiene una pieza de metal, como podemos encontrar en un acordeón, en un bandoneón, pero en este momento está adentro del tubo, es una sola lengüeta. Y estos tubos producen registros que imitan a algunos instrumentos de la orquesta. Por ejemplo, este imita a una trompeta. Y de estos tubos tenemos menos cantidad que de estos tubos que son de boca. En este órgano hay 3 registros que tienen tubos de este tipo. Uno es un oboe que está dispuesto para tocar en el teclado de arriba. El otro es una trompeta que está en el teclado de abajo. Y en la pedalera tenemos un contratrombón, donde el tubo más grande es como este, pero también de 5 metros de largo. Y como es tan largo, está hecho con 2 curvas para que entrara en el lugar donde tenía que estar instalado. El tubo de madera termina casi en el cielo raso y el otro aparentemente es todavía más largo porque tiene 2 curvas para que pudiera entrar en ese lugar. Los tubos del órgano no están ubicados todos juntos, sino que están divididos para cada teclado. Los tubos del teclado de abajo están en el centro. Los tubos del teclado de arriba están contra la pared y esos sí están encerrados en una gran caja de madera que no está a la vista. Esa caja de madera tiene celosías que se pueden abrir y cerrar a través de un pedal y permite hacer que el sonido se escuche más fuerte o más suave debido a que el órgano no es un instrumento expresivo como sucede en el piano. Y los tubos de la pedalera están atrás de esa columna que divide los 2 arcos primero, porque el tercer arco, si lo miramos de acá, está vacío. Entonces, para ingresar, y reitero que posiblemente ahí es donde se interpretaba el órgano cuando está tomada esta foto, que no tenía ese balcón con la consola puesta delante de la fachada principal. Fíjense que en esa foto se ve mucho más la fachada que actualmente, por esto de que la consola está ubicada en otro espacio. Bueno, otra cosa para destacar es que en 1906 no todas las iglesias tenían energía eléctrica, con lo cual muchos venían con un sistema para poder dar el aire en forma manual. Y uno de ellos es este órgano. Detrás del arco del primero hay una rueda gigante con una polea muy ancha para, a través de una manivela con una persona en el interior, darle aire al órgano para que pueda sonar.
Después, más adelante, se le instaló un motor eléctrico, que es el que tiene actualmente, pero bueno, según dicen los historiadores, las instalaciones eléctricas acá en Buenos Aires se hicieron entre 1900 y 1910 aproximadamente, con lo cual muchos órganos que vinieron acá a Buenos Aires vinieron con un sistema para darle aire en forma manual. El órgano no es como el armonio, que la misma persona que toca puede darle aire con pedales, sino que en el órgano se necesitaba otra persona que diera el aire, que moviera los fuelles, y en este caso debe ser bastante complejo porque la persona estaba dando el aire entre medio de todos los tubos, con lo cual supongamos que se tendría que poner algún protector auditivo debido a toda la potencia que implica, sobre todo cuando suenan los instrumentos de lengüeta. Otra cosa para destacar es que el órgano de acá de las Victorias se hizo una restauración muy grande en el año 2023. Yo por 5 años había dejado de tocar porque el órgano había tenido un deterioro en varias partes que son de cuero. Este órgano tiene un sistema donde para que suene hay un montón de fuelles pequeños del tamaño de una ficha de dominó que se tienen que inflar y desinflar. Con el tiempo todos esos cueros se resecan y al quebrarse el sistema no funciona. Bueno, se logró obtener los fondos para poder desarmar todo el órgano y todos esos fuelles, que son miles, se pudieron hacer todos nuevos, y por eso en el año 2023 volvimos a escuchar el órgano acompañando las celebraciones de los fines de semana. También es importante destacar que el órgano de acá de las Victorias no tuvo modificaciones a través de los años, se mantiene exactamente igual que como se inauguró en 1907, es decir, no se perdieron en 1906, perdón, no se cambiaron tubos, ni se le agregaron partes, ni se hicieron reemplazos. Y en la restauración se mantuvo el mismo sistema original. Estaba la posibilidad también de algunas partes incorporar una asistencia eléctrica, pero bueno, se decidió mantener el mismo estado original que cuando el instrumento vino acá a Argentina y se lo montó. Y seguramente cuando se compró el órgano se hizo un estudio del espacio que había para instalarlo, porque bueno, así como está instalado no hay lugar para agregar más filas, sino que se compró el órgano ideal para instalar en ese espacio. O sea, se sabe que hubo, por cómo está instalado el órgano, hubo un estudio previo del lugar donde tenía que traerse. Y pensemos que en esta época, donde las comunicaciones no tenían la fluidez que tenemos ahora, ni había los medios, sino que todo se hacía por medio de cartas que se cargaban en un barco, y el barco tardaba casi un mes en llegar. Bueno, casi todo, los órganos se traían acá a Buenos Aires y se instalaban, y para la gloria de Dios y para acompañar la liturgia. Bueno, para terminar, antes de escuchar el órgano, este órgano también tiene arriba de la consola una organola, es decir, el órgano también fue pensado que si no había un organista que lo pudiera tocar, el órgano pudiera tocar solo mediante rollos de papel perforado. Esa organola se conserva, pero fue desmontada con esta última restauración porque tenía muchas partes de cueros deterioradas que perdían aire, entonces afectaba el funcionamiento general del órgano, pero se la conservó, que es el criterio internacional de mantenimiento de los órganos de restauración. Cuando hay una parte que queda obsoleto, no se puede reparar, se retira, pero se conserva como si fuese parte de un museo. Pero en la biblioteca acá se conservaron los rollos de papel perforado, y no son datos ricos, son realmente partes de ópera. Bueno, esto se montaba y permitía el órgano de forma automática. Se quieren acercar, ven todo este sistema de calados por aire que pasaba por estos agujeros, hacía inflar y desinflar pequeñas piezas de cuero, y con eso el órgano podía tocar solo. Curiosamente, este rollo, la etiqueta, pertenece a una parte de una ópera de Pietro Mascagni, Caballería Rusticana.
bueno, se sabe también que Pietro Mascagni estuvo acá en Buenos Aires cuando se inauguró en 1910 el órgano de la Basílica de María Auxiliadora de San Carlos, en el barrio de Almagro, en Político y Guayo. Se sabe que estuvo presente cuando se inauguró ese órgano, que en este caso no es un órgano banco, sino que pertenece a una firma italiana, Carlo Vegesi Bossi. Me gustaría si alguien quiere hacer una pregunta. La idea de esto no era hacer un programa predefinido o algo, digamos, acartonado, sino que también participen ustedes en lo que podamos responderle. Podemos satisfacer alguna consulta sobre el instrumento, sobre el funcionamiento. Cuando dijiste que había una parte que simulaba un oboe, ¿esos cuántos tubos tiene, digamos? No es un solo tubo, son varios tubos para todo. El oboe, o sea, como el teclado tiene 56 teclas, son 56 tubos para cada tecla. Pero cuando se está llegando hasta el final del teclado, los tubos son muy cortitos, entonces no se puede hacer todo este trabajo de la lingüística. Entonces, los últimos tubos se hacen como tubos de boca, pero digamos hechos de alguna manera que suenan muy agudos, entonces se pueden pasar hasta una cierta cantidad de teclas del teclado. Los tubos son de lengüeta, pero los últimos se hacen de este tipo porque es imposible hacer un tubo muy pequeño con esta disposición. Pensamos que los tubos más chiquitos son como un lápiz de escribir o como un cigarrillo. Así que fíjense la diferencia de tamaño con un tubo que tiene 5 metros de largo a un tubo de un cigarrillo. Y también para los que les interesa el tema del órgano, ustedes saben que hace poco en la obra llamada Palos en Libertad se montó un gran órgano de tubos, cuando hace casi 50 años que acá en Buenos Aires no se instaló un órgano de tubos. Sí se instaló uno en una iglesia no católica o en algunos lugares poco, nosotros como Congregación Católica no visitamos, pero bueno, un órgano así de ese tamaño no había sido instalado casi por 50 años. Bueno, y ahí tenemos en ese órgano tubos que tienen 10 metros de largo, lo que llamamos un registro de 32 pies, que bueno, es único en Argentina. Se conoce que había registro de 32 pies en el órgano de la Catedral de Avellaneda, la antigua catedral. La catedral después se demolió, el órgano se desmontó, pero las partes fueron a distintos lugares hasta que ese órgano se terminó perdiendo. Según mi maestro, el señor del conservatorio, era el único órgano que tenía tubos de 10 metros de largo. Y bueno, con el órgano del CCK volvemos a tener que puede producir sonidos muy agudos. Para que tengamos idea, ese tubo de 32 pies produce el do, que no lo podemos hacer en el piano. Sería el piano empieza en la, y el do anterior a ese la se produce con ese tubo gigante de 10 metros de largo, de registro. ¿Alguna consulta más? No sé si se entiende bien lo que hablo, la verdad que no estoy acostumbrado a hablar acá en este lugar. Perfecto. Por ahí no se escucha bien. Bueno, yo entonces ahora voy a ir arriba y vamos a escuchar la persona del órgano. Y también para tener en cuenta de las dimensiones, y con esto termino, es la altura que tiene el coro superior. Para subir allá hay que subir 51 escalones, así que estamos a la altura más o menos un tercer piso de un edificio moderno de departamentos. ¿Sí? O sea, lo que está sonando es un tercer piso de un edificio. ¿Sí? Y como les decía, el coro de abajo actualmente está cerrado con cortinas, pero tiene capacidad para albergar un gran coro o una orquesta sinfónica. Y hay otra iglesia en Buenos Aires que tiene estos dos coros en su arquitectura. Si alguien conoce el barrio de Palermo, es la iglesia de la Basílica del Espíritu Santo. Por lo que Nuestra Señora de Guadalupe también tiene dos coros y el órgano también está arriba. Bueno, entonces voy a dar arriba para escuchar la música.
Yo después lo miro. Bueno, mientras el maestro Mario Vuela sube el órgano, compartimos algo más del edificio de este templo, de esta iglesia de Nuestra Señora de las Victorias. Siempre las iglesias, los templos fueron para el encuentro con el Señor desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, andando por el desierto, quiso construir el templo, y fue la carpa del encuentro, donde albergaba el arca de la alianza, con la tabla de los 10 mandamientos que llevaban por el desierto el pueblo de Israel. Construyó la carpa del encuentro, donde Dios estaba presente y Dios se encontraba con su pueblo, en la imagen de la nube y en la imagen del fuego. Esa experiencia lo fue acompañando a lo largo de todo el camino. Después viene la construcción del templo de Jerusalén, y así aquel templo de Jerusalén fue destruido en su momento por Nabucodonosor, por Babilonia, después fue reconstruido, y después en los años 70, después de Cristo, fue destruido nuevamente y queda lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. En el camino de la iglesia cristiana, el templo, la comunidad, tenía que reunirse al comienzo, después de la resurrección de Jesús. Se reunían en casa, de familia, eran reuniones, pero la comunidad fue creciendo y se fueron construyendo espacios más grandes. Cada iglesia quiere expresar ese encuentro con el Señor, y por eso en su decoración, en sus imágenes, quiere aportar o quiere incentivar ese sentido de a quien ciertamente nos dirigimos a Dios, pero también en las expresiones religiosas de Jesús, de los santos, de la Virgen. Cada iglesia tiene un titular, un patrón, en este caso es Nuestra Señora de las Victorias. Esta imagen fue traída, es la imagen propiamente traída de París, Francia, por la comunidad de los vicentinos para ponerla aquí en el templo. Desde el comienzo está esta imagen. Y luego, con la decoración, como decíamos al comienzo, que la hicieron los primeros sacerdotes redentoristas, que la misión o el carisma de los redentoristas es anunciar a Jesucristo, Redentor del universo, Redentor de todo, de toda búsqueda de crecimiento, de dignificación de la persona humana, así como Jesús anunciaba la buena noticia a lo largo de muchos pueblos, allá donde Él estuvo en su tierra, y le confió a la iglesia, a sus apóstoles, esta misión. Cada congregación acentúa siempre un aspecto de Jesucristo. Están las congregaciones educacionistas, están las congregaciones que se dedican a los enfermos, acentuando esas expresiones de Jesús que hacía durante su vida pública. Nosotros acentuamos la dimensión de Jesucristo, misionero, anunciando esta salvación a toda la humanidad. Y por eso la decoración, sobre todo en la cúpula del templo, uno va a ver que hay muchas imágenes. Sobre todo vamos a destacar los rosetones que están como las ojivas, esas puntas que se elevan hacia el centro de la cúpula. Son los santos, está San Pedro, San Pablo, algunos evangelistas, los primeros mártires, algunos padres, los primeros mártires de la iglesia. Y hay algo que los une a todos, a ver si nos damos cuenta, en la postura corporal que tienen. ¿Qué es lo que nos une a todos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo? Todos miran hacia adelante, están mirando hacia adelante, pero en el adelante primero nos encontramos con este medio arco del sacrificio. Está el sacerdote, sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, que ofrecía los sacrificios en la carpa del encuentro, y está el sumo sacerdote Melquisedec a la derecha, que le ofreció pan y vino a Abraham en el camino. Y los dos a su vez miran hacia arriba, y está el Cordero
inmolado sobre el libro de la vida que nos cuenta el Apocalipsis, con el Espíritu Santo y la imagen del Padre. Esto es la imagen del Antiguo Testamento, pero la revelación plena de Dios es en Jesucristo, el Señor a quien vamos a celebrar en la Navidad, por eso ya armamos el pesebre. Y en el cañón del fondo, en la media luna, está el Jesucristo glorificado, el Pantocrator, el Jesucristo resucitado y glorificado en el cielo. María y José a la derecha. Y en esa imagen, en esa pintura de arriba de la cúpula, es la Eucaristía. Ego sum panis vitae. Yo soy el pan de vida, como había dicho Jesús. La vida cristiana tiene su fuente y su culmen en la Eucaristía. Y por eso, como pueblo de Dios, miramos, junto con todos los santos testigos de Jesús, hacia el altar. El altar es el centro de la comunidad cristiana reunida. Ahí recibimos ciertamente la palabra de Dios y la Eucaristía. Es el centro de la vida cristiana. Por eso la Iglesia tiene este sentido en estas imágenes. La pintura primera de la bienaventuranza, Jesús, que comienza su anuncio de la buena noticia. En el centro está la pintura de San Alfonso, con San Clemente, San Gerardo, y la tercera es la dormición de San José, asistido por Jesús, por la Virgen María. En los vitrales, aquí contemplamos, primeramente podríamos destacar el vitral de Jesús con los niños, recordando, como decíamos al comienzo, el hogar de niños que está aquí al lado, que ahora es un colegio primario, y fue la intención de la donante también en su momento. El vitral de María Magdalena, la primer testigo de la resurrección, en honor también a la donante Magdalena Dorrego de Deportivo Sualdo. Y aquí tenemos a Santa Inés, la mártir jovencita de los primeros tiempos de la Iglesia, que entregó su vida como testimonio de la fe. Niños, jóvenes, para ser cuidados, para ser acompañados en su educación y en la fe cristiana. Dos hechos dolorosos de nuestra Iglesia: en 1890 la Revolución del Parque, que las fuerzas de la Unión Cívica Radical en ese tiempo se habían sublevado, fueron derrotados por el gobierno nacional, las batallas en la Plaza Libertad y en la Plaza Lavalle, las bombas, los tiros afectaron la torre de la iglesia, que después fue reconstruida, y luego en 1955 la famosa quema de las iglesias. Esta iglesia fue la última de su recorrido, pero no alcanzaron a prender fuego aquí adentro. Comenzaron en la sacristía, prendieron, hicieron destrozos. Aquí habían amontonado los bancos, pero recibieron la orden de marcharse, y entonces, por suerte, no prendieron fuego, sino estas pinturas no existirían así, a pesar de que tienen algo de suciedad, pero se mantienen todavía con más de 100 años en este estado, bastante bien. Recordemos que la zona de Plaza de Mayo, las iglesias de San Francisco, Santo Domingo, fueron muy afectadas, San Ignacio, con aquellas quemas. Incluso la iglesia de San Nicolás de Bari, ahí también había prendido fuego y el humo afectó mucho la cúpula central. Como decía, la Congregación Redentorista es la que acompaña a esta iglesia de las Victorias, continuando con el espíritu de San Alfonso. Bueno, después quizás compartimos algo más. Vamos a escuchar algunas obras que nos va a entregar el maestro Mario Boer. Bienvenidos a todos los que se han sumado recién a esta iglesia. Bueno, vamos a iniciar esta audición. La idea no es hacer un consejo formal, sino escuchar el órgano parte de la visita a este templo. Vamos a empezar con una sonata de un compositor italiano muy conocido, Giuseppe Ghirardelli, que es un compositor del periodo clásico, y en sus obras para órgano compuso una sonata
cantantes. Vamos a escuchar una sonata en un solo movimiento, está en la tonalidad de la mayor. Acá ustedes van a poder apreciar que el órgano va a sonar de dos maneras distintas en cada interpretación, y eso es cuando cambiamos de teclado. Ahora empieza en el teclado de abajo y por momentos hay que ir a tocar a otro teclado, en este caso el teclado de arriba, con otro sonido.
escuchar Sonata en Do mayor de Giuseppe Verdischi, compositor del periodo clásico italiano. Es una sonata en un solo movimiento. Bueno, como en todas las ejecuciones de órgano, no puede faltar la obra de Juan Sebastián Bach. Vamos a escuchar 3 obras. La primera está relacionada con el tiempo litúrgico que iniciamos hoy, el tiempo de Adviento. Es un preludio coral que pertenece a una colección de 18 preludios corales, se lo conoce como los 18 grandes preludios corales porque son extensos, y los terminó de componer cuando se encontraba en la última época de su vida, entre 1723 y 1750, al servicio de la iglesia de Santo Tomás en la ciudad alemana de Leipzig. Este preludio coral tiene por título De pronto Salvador de los Gentiles, y dentro del catálogo de obras de Juan Sebastián Bach tiene el número 659.
el periodo coral, ven pronto, saludos de los gentiles, número de catálogo 659 de Juan Sebastián Bach. Vamos a continuar con dos obras de Bach. Vamos a escuchar tres composiciones de sus creaciones. Ahora vamos a escuchar otro periodo coral. Para los que vienen regularmente a misa con la parroquia lo van a conocer, muchas veces acostumbran a interpretarlo como música de la meditación. Incluso una vez una persona se acercó a preguntarme cuál era el nombre de este coral. Este coral pertenece a la colección Kimberger, se llama Amadísimo Jesús, estamos aquí, y tiene como número de catálogo 731. Acabamos de escuchar el periodo coral Amadísimo Jesús, estamos aquí. Y bueno, tanto en este periodo como en el anterior, ahora puedo apreciar el sonido del oboe. Es uno de los registros de lengüeta que tiene este órgano, lo de arriba, mientras que en el otro teclado tenemos una flauta suave con un registro de cuerda muy suave. Los órganos también tienen tubos que imitan cuerdas frotadas a través de tubos que se hacen con una medida especial. Son tubos estrechos que producen una determinada cantidad de armónicos imitando el sonido de cuerdas frotadas. En la parte de la mano izquierda, tenemos que la interpretación, se escucha este sonido. Suaves, y en la pedalera se escucha el contrabajo. El tubo más grande del contrabajo, de este registro de contrabajo, es el que les he recomendado, que mide 5 metros de largo, y esos tubos están hechos de madera. Para terminar con las obras de Bach, vamos a escuchar una fuga sobre un coral para Navidad. Algunas obras que seleccioné para hoy están relacionadas con Adviento, con
Navidad también vamos a escuchar 3 horas para la Virgen María, preparándonos para la solemnidad del 8 de diciembre. Bueno, esta fuga también a veces la escucharán al final de algunas celebraciones. Es una fuga sobre un coral de Navidad, se llama El Alto Cielo Vengo Aquí, o Vengo del Alto Cielo. Pertenece a la misma colección del coral anterior, que es la colección Kimberger, y tiene el número de catálogo 700. Bueno, en esta obra habrán escuchado el sonido pleno del órgano, llamado de principal, también al final entró el sonido de trompeta y en la parte de los bajos, no sé si podrán apreciar el sonido del contratrombón. ¿Sí? Que se va con los pies, todos estos sonidos tan profundos. Vamos ahora a continuar con 3 obras, como les decía, para preparar la solemnidad de Inmaculada Concepción. El primero es un canto a la Virgen que compuso un sacerdote salesiano, Padre Francisco Lamborghini. Es una obra para órgano solo, es una obra para órgano y canto, pero yo empecé a estudiar el órgano de la Capilla de los Salesianos de Bernal, quise de alguna manera introducir esta obra porque allá la tomamos en un concierto con una cantante que muchas veces me acompañaba en casamientos. La obra se llama El Mirar de María, forma parte de una serie de 3 melodías que él dedicó a la Virgen María, y bueno, este compositor del sacerdote salesiano, fue muy apreciado por la congregación, por todo el legado que dejó de obras musicales para los
las obras seleccionadas para prepararnos para la solemnidad de Inmaculada Concepción. Vamos a escuchar una plegaria que compuso un compositor francés, Léon Kudelman. Esta plegaria forma parte de una suite gótica que se inspiró en las grandes catedrales francesas como la Catedral de Notre Dame. Bueno, en el siglo XVIII, este constructor de órganos de la lista de Gaulle hizo muchas mejoras en los órganos y también dio otro timbre a la voz, llevó a muchos compositores a componer obras para órgano, no así tanto en el clasicismo, donde no se le da tanta importancia a la música para órgano, pero sí a partir del siglo XIX, del periodo romano. Incluso Felix Mendelssohn reeditó la obra de Bach cuando estrena en la ciudad de Leipzig la Pasión según San Mateo. La obra de Bach no se había interpretado, se dejó de interpretar. Bueno, esta obra entonces se llama Plegaria a Nuestra Señora.
escuchamos plegaria a Nuestra Señora de Suite Gótica número 25, la tercera parte de esta suite. Y bueno, para terminar, pensando en cuántas celebraciones, cuántos casamientos, matrimonios se dan en esta parroquia, donde está instalada y que ha acompañado sus servicios, vamos a escuchar una versión de Ave María de Schubert, realizada por el padre Adolfo Anastasio, es una versión para órgano solo. Vamos a continuar ahora con música compuesta por organistas franceses para el tiempo de Navidad. En el periodo clásico hubo un organista muy destacado que tocaba en la Catedral de Notre Dame, que se llamó Claude Albastre. Se sabe que era tan famoso que había mucha gente que quería entrar a la basílica para escucharlo tocar, por supuesto que no es el órgano que se encuentra actualmente, era otro órgano, el órgano de Notre Dame fue ampliado a través de los años. Y bueno, Claude Albastre dejó compuesto varias series de noels. Estos noels son variaciones sobre villancicos que se cantaban en esta época, el periodo clásico. Albastre nació en 1727 y murió en 1799. Vamos a escuchar dos de estos noels. El primero se llama José está bien casado, hace referencia a la Sagrada Familia, y el otro se llama Defraudada de años. Reitero, estos noels consisten en variaciones sobre un villancico.
acabamos de escuchar el Noel José está bien casado de Claudio Albastre. Continuamos ahora escuchando el otro Noel, este es más extenso, se llama Vuestra bondad, gran Dios.
una composición de San Alfonso María de Ligorio, fundador de la Congregación del Santísimo Redentor. Este villancico es famoso en todo el mundo y lo han cantado grandes artistas como Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, entre otros. El título es Desciendes desde el cielo y vamos a escuchar una versión para órgano solo. Este villancico finalizamos la muestra de sonidos del órgano de la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias. Y les comento que todos los fines de semana, sábados 19 horas, domingos 15 de 10, 11 y 12, se realizan con los cantos acompañados con el órgano. Gracias por acompañarme esta noche y esperamos que hayan disfrutado de esta música.